Para mí el tiempo, como he dicho, es el presente y he aprendido a soltar y a permitir, a que se den las cosas, los hechos cuando tengan que ocurrir. Entonces para mí ahora, por eso hablaba antes de esa tranquilidad, de esa calma, de esa paz que siento, de esa coherencia, por el hecho de que tengo claro cuál es el camino, pero no fuerzo a que tenga que llegar antes de el momento necesario para mí. Hola Nuria, bienvenida. Hola, estoy encantada y muy emocionada de estar aquí. Un placer tenerte aquí. Un placer para mí también. Ha sido entrar en este espacio y ya he conseguido sentir algo muy especial, como un viaje al interior de algo, no sé muy bien a qué, pero como una sensación de que voy a vivir un viaje en el tiempo con esta experiencia. Y observo lo que encuentro a mi alrededor, me siento un poco observada por todas las cámaras y los reflejos en el espejo, y es lo que capta más mi atención, el espejo y el marco plateado que lo enmarca, y me parece algo inspirador y que crea mucho misterio. Tanto misterio como la voz interna con la que vas a compartir. Bueno, mi voz interna no me genera tanto misterio realmente, porque siempre me he sentido muy cómoda. Para mí la voz interna ha sido como mi refugio, mi casa, mi lugar seguro. Entonces no me genera misterio ni incertidumbre, me genera paz y me da mucha tranquilidad. Realmente el pensar en voz interna para mí es como pensar en casa. Entonces el espejo lo veo más como un reflejo de quizás la parte externa, de lo que representa el cuerpo, ¿no? En mi vida, en mi ser, en el mundo. Pero la voz interna siempre me he sentido muy cómoda estando con ella. Entonces no sería misterio lo que me evoca decir voz interna. Sería casa. Sí, yo también estoy muy cómoda. Siempre que comparto contigo. Y como bien dices, el espejo es una forma de expresión para poder mostrar esa profundidad que hay en mí, pero que en este momento relacionas la parte superficial con ese espejo, que es lo que se muestra. Y tal vez ahí sí aparezca el misterio para ti. Con eso, con lo que hay que mostrar, con el mundo, con la relación externa. Sí, para mí siempre ha sido como la brecha. Desde niña es algo que sentía, que no podía ponerle palabras y tampoco sabía porque no tenía las herramientas para poder hacerlo.
pero sentía como esa separación entre mi mundo interior con la voz interna, ¿no? Y todos los procesos internos, y el mundo exterior o mi reflejo en el mundo exterior y cómo eso se exteriorizaba o lo percibían los demás. Y siempre había como una ruptura entre ambos mundos, que para mí por mucho tiempo estaban separados. Y el espejo siempre era como un poco enemigo en muchas ocasiones, porque no veía reflejado en el exterior lo que realmente estaba viviendo y sintiendo en el interior. Pero no porque no me reconociera, sino porque como que el exterior se me quedaba pequeñito para lo que había dentro. Entonces por mucho tiempo era como que no me terminaba de reconocer, o incluso escuchando mi propia voz, de esas experiencias de niño que teníamos. Yo recuerdo el cassette y grabarte o cantando o simplemente por probar con las cintas, y luego escuchar mi propia voz y no reconocerla, que eso a día de hoy no me pasa, y por mucho tiempo tenía esa sensación de no reconocer, escuchar mi propia voz, no reconocerme en esa voz. Y el espejo pues sí que ha sido un objeto que me ha marcado mucho a lo largo de mi vida en ese aspecto. Y ahora estás cómoda frente a mí. Ahora estoy muy cómoda. Mucho. Coincide con que estás cómoda frente al espejo al mismo tiempo que estás cómoda escuchando tu voz. Sí, ahora siento coherencia y siento que esa barrera poquito a poco se ha ido trabajando y se ha ido pues un poco derribando, quizás, creando puentes entre esos dos mundos que yo percibía muy lejanos, muy alejados también por mucho tiempo, y ahora siento que se han creado esas conexiones y no lo siento como barrera. Siempre es verdad que no es siempre así, que siempre hay, pues aprendizajes y nuevas vivencias, pero ya no lo siento como algo que no puede tener conexión o que es muy difícil que conecte, sino que siento que ya está en coherencia y hay intercambio del interior al exterior y del exterior al interior. Y eso es algo que cuando fui consciente me ha hecho crecer mucho con esa voz interna, porque igual que me encuentro muy a gusto y mis momentos de máximo, uno de los momentos que más disfruto es el momento de silencio y estar conmigo misma y con mi voz y mis pensamientos y pues ese mundo más interno. Veo que realmente cuando necesito nutrirme, me gusta mucho inspirarme, observar y salir al mundo para aprender de otras personas y luego poder volver a mi mundo interno, a mi casa, y poder reflexionar o reaprender o incluso, ¿por qué no? Romper creencias o patrones que me acompañaban y crear unos nuevos. Y es como en ese intercambio entre el interior y el exterior, y ahora me encuentro muy cómoda ahí y siempre volviendo dentro para integrar esos nuevos aprendizajes y llevármelos a mi mundo. Ahora la grandeza está tanto interna como exteriormente. Puedes disfrutarte en esa grandeza. Antes decías que el mundo externo era más pequeñito que el interno. Ahora en lo que describes parece que están equilibrados, que ves grandeza allá donde estás. Bueno, realmente no lo percibo así. No diría que están equilibrados. Realmente, como lo percibo ahora, es
mucha calma y coherencia por poder haber derribado eso que sentía yo que separaba los dos mundos, pero siento que no están en equilibrio y que todavía en el mundo interno o mi mundo interno pesa mucho más que el externo. Pero sí que siento que estoy en el camino, que ya no hay muro, entonces es simplemente seguir construyendo esos puentes y seguir construyendo al otro lado para que poco a poco puedan estar en equilibrio. Pero sí que es verdad que esa sensación de que estén en equilibrio todavía no me ha llegado, no la siento así, pero estoy segura de que va a llegar. Tardará más o menos, dependerá de mi proceso personal y mi camino y lo que tenga que aprender en el transcurso de ese tiempo. Pero sí, a día de hoy no sería grandeza la palabra que lo describiría, sino como plenitud, ¿no? Esa plenitud en ambos lados. Todavía no está en equilibrio, pero está en proceso de llegar. Cuando te escucho hablar de proceso, es como si fuese una línea de tiempo hacia donde caminar y por el que proseguir para poder llegar. Tal vez todo está aquí ahora. Sí, el tema del tiempo es muy interesante, porque realmente ¿qué es el tiempo, no? ¿Qué es el pasado? ¿Qué es el presente? ¿Qué es el futuro? Realmente solo hay el momento presente y es en el momento presente cuando tenemos el poder de crear eso que queremos manifestar en ese supuesto futuro que ya es en este presente. Entonces no lo veo como el futuro o ese camino hacia un futuro, sino como un camino que yo tengo que recorrer en el presente para poder llegar a manifestar eso en el momento que se tenga que manifestar, igual que cualquier otra cosa. Entonces no es como línea o como objetivo o como punto de llegada y de llegar ahí ya está hecho el trabajo que haya que hacer, sino más como un proceso de integración, un proceso de crecimiento que necesita su desarrollo en el momento presente, pero en un momento presente continuo, no en un momento presente inmediato o querer una inmediatez en un tema como el que estamos hablando, ¿no? Que para mí es de una profundidad inmensa, que ya cuando era una niña me abrumaba y lo sentía, y ahora con un poquito más de madurez lo comprendo un poquito mejor y entiendo que muchas veces esa ansia que yo tenía de pequeña de comprender, de saber, de querer avanzar más rápido de lo que realmente podía hacerlo, no tenía ningún sentido. Entonces, a día de hoy, para mí el tiempo, como he dicho, es el presente y he aprendido a soltar y a permitir, a que se den las cosas, los hechos cuando tengan que ocurrir. Entonces, para mí ahora, por eso hablaba antes de esa tranquilidad, de esa calma, de esa paz que siento, de esa coherencia, por el hecho de que tengo claro cuál es el camino, pero no fuerzo a que tenga que llegar antes de el momento necesario para mí. Sintiéndote, me quedó una pregunta. ¿Cuál es la diferencia para ti entre grandeza y plenitud? Para mí, nunca me lo había planteado esta pregunta, pero lo primero que me ha venido es como una asociación de la palabra grandeza al ego, como hacia el exterior, como la grandeza hacia el mundo externo, lo que tú proyectas o tus logros o lo que has conseguido, ¿no? Como grandeza.
Y para mí plenitud, o por lo menos yo la asocio así, igual no es correcto o no se define de esta manera, pero es lo que percibo en este momento. Plenitud está más relacionada a lo interno, al ser, a tu persona, a eso que no se puede medir realmente. Porque la grandeza o la riqueza o todo lo que se pueda materializar lo podemos contabilizar y se puede medir de alguna manera. Pero ¿cómo mides la plenitud de una persona? O cómo una persona puede ser capaz de expresar la plenitud que siente a otros. ¿Cómo? Es más complicado realmente. O sea, puede transmitirlo. Yo creo que eso se transmite quizás más con la energía que transmite esa persona o cómo esa persona puede hacer sentir a otros. Para mí eso es plenitud. Es esa riqueza interna que no es medible a priori, pero que para mí me llena muchísimo más y que yo entiendo que depende de la persona, ¿no? Pero quizás me está haciendo reflexionar esta pregunta porque es muy bonito, ¿no? La analogía que hemos hecho antes entre el mundo interno y externo, con el espejo y la barrera, y cómo realmente estas dos palabras siento que me definen muy bien en el sentido de que en mi vida siempre he buscado plenitud, no he buscado grandeza. Es así. Siempre ha sido la plenitud lo que me ha llenado y creo que sigue siendo a día de hoy. Lo que pasa es que si no hay equilibrio entre lo interno y lo externo, entonces no puede darse el ser como tal, porque hay incoherencia, hay interferencias, no hay equilibrio. Y eso también es algo que me ha costado aprender y estoy en el camino, pero creo que la clave está en encontrar el punto medio. Cuando te escucho, lo que me viene más internamente es la dualidad, la separación entre la grandeza y la plenitud. Y cómo, al ver un juicio hacia lo externo, se materializa en el ego o el ser, cuando para ser es necesario la integración de ese ego. Sí. El ser también puede ser grande, Uh-huh. rico, pleno, todo puede ser todo. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Quizás es lo que me han inspirado esas palabras y esa dualidad, ¿no? Que quizás pues me define o me ha representado a lo largo de mi vida para pues encontrar la forma de sacar la parte interna al exterior y encontrar pues por ejemplo la voz, ¿no? Y estar compartiendo, como estoy compartiendo hoy aquí, esa voz interna, no solo en el pensamiento, sino sacándola fuera. Y por mucho tiempo no fui capaz, no sabía. Yo, pues, sí recuerdo mi infancia, era una niña muy despierta, con muchas inquietudes, pero muy pobre emocionalmente sería la palabra. No tenía el acompañamiento emocional que a lo mejor una niña como yo, una niña de alta sensibilidad, alta demanda, cosas que he descubierto como adulta y gracias a ser madre, y tener una niña que en muchos aspectos pues me refleja esa infancia, poder vivirlo y sanarlo desde adulta pues me ha hecho comprenderlo y entenderlo, ¿no? Y también honrarlo a todo ese proceso. Pues tuve que buscar herramientas que me permitieran pues
poder sacar todo eso que tenía adentro, que no era capaz de hacerlo con la palabra, porque no era capaz de ponerle nombre, etiquetas, emociones, como lo queramos llamar. Había mucho movimiento interno, la necesidad de sacarlo y no saber cómo hacerlo. Y pues tuve la inmensa suerte de que la música se cruzara en mi camino y de poder sacar al exterior esa voz a través de un instrumento que fue el oboe y que se convirtió en mi maestro para poder expresar lo que yo tenía dentro, y conseguí aprender un nuevo lenguaje que me permitía sacar todo eso que tenía. Y fue muy sanador, o sea, ha sido un viaje, aparte de emocionante, y me considero muy afortunada de todas las oportunidades que me ha brindado mi instrumento, la música y demás. Creo que para mí el mayor aprendizaje y el motivo real de por qué en una niña que no viene de tradición musical ni familia de músicos cayera en sus manos un oboe fue realmente para poder sacar esa voz de alguna manera. Entonces, el volver después a hacer el camino para encontrar mi propia voz, ya en la edad adulta, darme cuenta que yo no era el instrumento, que el instrumento era el instrumento y yo era un ser independiente, una persona que necesitaba encontrar su propia voz. Pues hay un duelo muy grande y una necesidad de realmente poder sacar la voz también, pues como estamos compartiendo ahora y como estoy haciendo ahora. Y ha sido un viaje muy bonito, con muchos retos y muy transformador. Y a día de hoy, pues es increíble poder estar teniendo esa experiencia aquí y poder estar escuchando mi propia voz sin nada de por medio. Maravilloso. Gracias por permitírtelo. Me encantaba sentirte a través de la vibración de la música. Y me encanta sentirte ahora a través de tus palabras y tu emoción. Pienso ahora en el poder de la música que tiene para transmitir y conectar, realmente como lenguaje universal, y cómo gracias a ella he podido pues acceder a información o tener recursos que de otra forma a lo mejor no hubiera podido aprender o transitar, conocer. Y creo que el reto, uno de los retos que existen hoy en día es, o para mí, o lo siento así, el poder transmitir la voz interna de cada uno, de nosotros, de cada ser, con esa coherencia al mundo, al exterior, a ese otro plano que hablamos, para que sea percibida por los demás desde la autenticidad de la persona y del ser, sin interferencias y en coherencia. Y creo que es un gran reto, porque primero uno necesita encontrar la coherencia en su propia voz interna para poder transmitirla a los demás y que los demás la puedan ver, entender, comprender. Pero primero está la voz
de uno, la voz interna, la propia voz, eso que, bueno, de dónde viene, ¿no? O quizás no es nuestra voz, porque yo muchas veces me he pensado realmente lo que pienso, lo que creo, lo he pensado o creado yo, o lo han pensado y creado otros por mí. Y la mayoría, pues, me he dado cuenta de que he tenido que romper muchas creencias y muchos patrones que no eran mi voz, sino que eran las voces que yo había escuchado durante muchos años y que las había hecho como mías o las había dejado formar parte de mí. Y, y en el momento en el que haces ese viaje interno y empiezas a cuestionarte lo que piensas, lo que crees, el por qué, el para qué, y empiezas a ver si está en coherencia contigo, con eso que está detrás de esa voz, ahí es donde está la magia para mí. El estar en coherencia con eso, esa voz, realmente que esté en coherencia con eso que uno encuentra cuando esa voz se calla. Y pues estoy en el proceso, pero sí que siento que en parte ya ha comenzado o he sido capaz de iniciarlo. Y es una sensación de muchísima paz, de tranquilidad, de que si me mirara ahora por un agujerito 10 años atrás, pues me vería con mucha compasión y con mucho cariño, pues porque entendería muchas cosas a día de hoy. Entiendo que entonces, pues por más que quisiera, era imposible. Y al permitir y como abrir paso para que se haga, abrir paso me refiero a pues que esa voz interna no interfiera para mal, sino que esa voz interna mmm, vaya de mi mano y, y funcione y trabaje por mi bien y no en contra. Y que ayude a, pues lo que hablábamos antes en esa co-creación, ¿no? Con el pensamiento de lo que yo quiero manifestar. Y esté ahí en ese mismo punto y la sienta como una amiga, ¿no? Como una aliada y no justo lo contrario, como una enemiga. Entonces, por eso, bueno, ahí estoy. Comparto, la verdad es que me está gustando muchísimo porque son cosas pues que realmente pienso en el día a día, medito sobre ello, son como cuestiones que, bueno, pues que tengo ahí, que me gusta como seguir profundizando cada vez más y más y tener un espacio en el que me pueda escuchar diciendo o hablando de estas cosas, está siendo pues toda una experiencia. Es como sentir que estoy dentro de mi cabeza. Sí. Ahí estás. Y qué bien escucharte porque hay esa voz interna que te acompaña y se alinea a lo que quieres materializar. Y esas voces mentales que a veces, como dices, vienen de la parte más externa. En este momento de tu proceso, en este aquí, en este ahora, ¿qué querría expresar tu voz si pudieras ponerla en palabras ahora? ¿Cuál sería el mensaje para el mundo desde ti?
si tuviera que elegir un único mensaje, sería que yo percibo y siento que realmente el mundo necesita personas coherentes entre lo que piensan, sienten y hacen. Y que esa coherencia se pierde muchas veces, en la mayoría de los casos, durante la infancia. Los niños están conectados, los niños son coherentes, son seres de luz. Y mi mensaje sería de cuidar la infancia, cuidar a los niños, guiarlos, no pretender repetir patrones sin haber pasado por un proceso de análisis, ¿no? De por qué hacemos las cosas como hacemos. Y quizás así, pues pueda llegar un día en el que podamos vivir en un mundo llenos de adultos conscientes, coherentes, que no están rotos, que no tienen que reconstruir las piezas que otra persona rompió, consciente o inconscientemente. Y mi labor en este caso, lo que pretendo con lo que hago es utilizar la respiración, que es algo que nos pertenece a todos, para ayudar a crear esos estados de conciencia y de coherencia en las personas. Ese sería mi mensaje. Me ha encantado sentir tu respiración. Me une a la coherencia de tu mensaje después de tus palabras. Sí, a mí también me gusta a día de hoy escucharla como un canal de vida para mí y no un canal conectado a algo externo, que es como lo viví muchísimo tiempo. Y es una sensación pues de vida y muy bonita cuando se hace de forma consciente. Al poner foco en la respiración, podemos darnos cuenta de que siempre todo está ahí. Se buscan recursos externos e internos, formas, pero ya todo es desde que se nace. Es algo que está ahí, que nos pertenece y que de una forma u otra
la sociedad, el mundo en el que vivimos nos arrebata, porque tantos estados generalizados de ansiedad, depresión, ese vivir continuamente con estrés, al final es una desconexión, y es una desconexión también, es a muchos niveles, es multisistémica, pero es una desconexión también de la respiración, es una desconexión de la vida, y eso tiene muchas consecuencias a todos los niveles, a nivel físico, a nivel mental, espiritual y energético. Y se está viendo que es cada día más necesario el volver al cuerpo, de aterrizar todo, de sentir, de poder captar ese lenguaje que el cuerpo también nos manda, es otra voz, también lo percibo así. El lenguaje del cuerpo, el lenguaje somático, es muy importante para nosotros como humanos. El cuerpo nos habla, el cuerpo cuando enferma grita, por eso duele, es un lenguaje que tiene el cuerpo. Y la respiración es una herramienta que nos ayuda a conectar con ese lenguaje del cuerpo. Y junto con la información del cuerpo, la respiración también tiene mucha información para darnos. Lo que pasa es que hay que aprender a hablar su lenguaje. Y parte de hablar el lenguaje de la respiración y del cuerpo pasa por sentir, permitirnos sentir y estar conectados a nosotros, no a algo externo. Y eso hoy en día es complicado. Escuchándote me viene una reflexión, que es la responsabilidad del ser humano de aceptar su cuerpo, que es su vehículo externo, para poder materializar su interior. Al mismo tiempo, la respiración es posible a través de lo externo. Necesitamos el oxígeno que hay fuera de nosotros para poder mantenernos con vida. Y ahí todo se funde de nuevo. Así lo siento. Yo siento la respiración como el motor de vida. Y el aire es el combustible que enciende todo lo demás. Lo interno y lo externo se unen a través de la respiración. Y así es como pude unir yo mis dos mundos, a través de la respiración. Y pude volver al cuerpo. Y pude integrarlo todo y pues comprenderlo. A veces queremos dar explicaciones a la vida, a los procesos vitales, y la respiración es, aunque no pensemos en respirar, ser conscientes de lo que la respiración nos transmite. Es diferente entender que ella es por sí misma, no necesita de nuestros pensamientos para ser. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que es muy importante que todas las personas pudieran conocer cuál es su patrón respiratorio. Primero, porque es como montar en bici, ¿no? O como tocar un instrumento. Cuando ya sabes hacerlo, no tienes que pensar en ello. Pero cuando hay un patrón disfuncional y además no hay conciencia y tampoco piensas en ello, lo único que se consigue es repetir ese patrón en el tiempo con las consecuencias que tiene esos síntomas continuados en el tiempo. Entonces, sí que lo ideal es no tener que llegar a pensarlo, que
sea algo interiorizado y salga de forma natural. Pero en el proceso de reaprender a respirar, sí que creo que hay que pasar por un momento de plantearse y un poco entender cómo está funcionando tu cuerpo, primeramente, cómo estás respirando, dónde puede haber ciertos bloqueos o cuáles son esos síntomas que nadie consigue explicarte el por qué, que te están impidiendo tener un día a día feliz y que muchas veces son consecuencia de una respiración disfuncional. Es ser consciente de quién eres en todos los momentos. Uh-huh. Así es. Y cuando eso está integrado, es muy bonito no tener que pensar en cómo está el cuerpo respirando para poder utilizar la respiración como herramienta para poder seguir avanzando a nivel mental o a nivel energético o espiritual, pero ya está integrado en el cuerpo, porque es algo que yo siento que pasa y es un movimiento que lo veo día a día, que está muy bien por un lado que la respiración se haya puesto de moda y haya muchos eventos, muchas experiencias que llevan a la persona a sentir ese poder de la respiración, porque lo tiene, o a poder vivenciar algo que realmente les marca y les impacta. Pero ¿cuál es la consecuencia de esa vivencia a posteriori o cuál es el acompañamiento de esa persona después? Porque eso va a causar un impacto que no va a estar acompañado. Y para mí eso realmente son experiencias vacías, porque no están ayudando realmente y guiando a la persona en el poder que tiene la respiración para ellos. Simplemente están causando un impacto, pero que no les va a permitir poder seguir avanzando en su camino, cada uno en el punto en el que se encuentre, a través de la respiración. Y entonces lo veo un poco un arma de doble filo, o incluso tres. El hecho de que todo el mundo respira, muchas personas dan por hecho que no hay que aprender a respirar porque si estás vivo ya respiras. Y después el hecho de crear ese impacto vacío y muchas veces sin un objetivo claro, sin una metacognición, una explicación de qué es lo que estás haciendo a la persona. Y luego la consecuencia que eso tiene después en el cuerpo a todos los niveles, cuando tú cambias el ritmo de respiración de una persona sin tener en cuenta cuál es su patrón o cuáles son sus bloqueos en el cuerpo de respiración. Y eso puede tener consecuencias y las tiene. Entonces creo que realmente es muy importante la labor de concienciación y divulgación de honrar a la respiración y también respetarla y cuidarla. La respiración es una herramienta para la conciencia. Cuando realmente somos conscientes de quiénes somos, se abre, como bien dices, un gran campo de información que para abrir hay que saber para qué se abre y respetar el proceso y el acompañar y saber que tal vez sea el momento, tal vez no. Aunque si la situación sucede es porque la persona está preparada, pero tiene que ser consciente de que al abrir la puerta hay que acompañar la acción, sea a través de la respiración o de otra herramienta. Entonces sí es muy importante la responsabilidad de cada persona, porque no es abrir conciencia por abrir conciencia, no es una moda. Son procesos profundos los que se abren en cada encuentro, como este también que estamos compartiendo. Cada persona que nos escuche conectará con su respiración y conocerá la seriedad y el respeto profundo del proceso de cada ser humano.
Así lo siento. Y que no es la única herramienta. Es una más. Pero es la herramienta que pues la vida me ha permitido conocer. Y que sigo aprendiendo y conociendo cada día. Que es maravillosa. Y el poder observar que, como bien dices, damos por hecho de cómo respiramos, ya sabemos respirar. Pero nuestro cuerpo es un gran maestro. A través de la respiración, a través de la simbiosis de nuestras células, de la información que cada célula de nuestro cuerpo, que cada conexión, cada sinapsis es información constante. Y la respiración, como bien dices, es aquel fuelle que mantiene la máquina en movimiento. Totalmente. Y justo ahora, cuando te escuchaba hablar, realmente pienso que el superpoder está en cuando la respiración consciente se conecta a esa voz interna coherente. Me encanta porque, si te das cuenta, vamos uniendo los mundos. Empezamos con mundos tal vez separados, distantes, casi equilibrados. Y al final todo es una gran sinfonía que une los puntos en la misma vibración. La voz interna es coherente cuando te permite ser. Y para permitirte ser, necesitas no tener disfunción en esa respiración. Todo se alinea, todo fluye. Es como el canal está abierto, igual que con la palabra o la expresión hablada, cuando no hay interferencia, fluye la información, pues igual lo siento yo con ese canal de aire y de respiración. Cuando no hay interferencia, la información fluye, sin interrupción, sin nada que la bloquee. Y entonces todo se da porque hay esa coherencia. Y también pues esas sensaciones de las que hablábamos antes, de esa plenitud, de esa grandeza. Todo se permite porque ya no hay dentro o fuera, ya es unidad, que realmente es lo que yo percibo cuando comentaba antes el estado ese en el que te encuentras cuando la voz interna no habla, pero aún así estás presente. Eso que hay ahí, para mí, pues significa eso, representa eso, esa unidad. Y es la que siento que, pues, ese trabajo con la voz interna y con la respiración consciente nos ayudan a estar más cerquita de esa unidad. Primero con nosotros y luego con los demás, con el exterior y con el resto de seres que nos rodean. Porque te ayuda a entender que todo es uno, que tú eres uno contigo, pero también eres uno con los demás, que formas parte de eso que está detrás de la voz, detrás de la respiración, detrás del cuerpo, detrás de los pensamientos, de tu ego, de todo lo que le podamos poner nombre, detrás es esa unidad. Y cualquier herramienta que nos permita fusionarnos con esa unidad, creo que a día de hoy es lo que más necesita el mundo, realmente.
Así es. Y al compartir hoy tu proceso y tu forma de descubrirte y de descubrir esa unidad dentro de ti, es como vas a permitir que quien escuche este podcast pueda encontrar su forma de encontrar esa conciencia y esa unidad en su interior. Porque al final lo que haces es transmitir esa vibración coherente de encontrar ese equilibrio dentro de ti, y eso es lo que escucharán unos con la respiración y otros permitiéndose encontrar cuál es su herramienta. Sí, me imagino que cada persona de cualquier cosa, no solo de esta conversación, lo que sea, cada uno escucha lo que está preparado para escuchar y cada uno comprende lo que está preparado para comprender. Porque quizás si yo hubiera escuchado este momento de conversación realizado por otra persona hace unos años, no lo hubiera entendido. De hecho, no lo hubiera quizás ni escuchado, no hubiera llegado a mí. Entonces, creo que ha sido muy bonito poder compartir el proceso. Lo honro, lo respeto, lo agradezco y creo que cada persona, sea escuchando este podcast o a otra persona, encontrará los mensajes que necesite encontrar para seguir avanzando poquito a poco, ¿no? En este camino de la vida. Así es. ¿Te parece que nos despidamos respirando? Me apetece mucho. Me apetece compartir una pequeña práctica de respiración y también un poquito de terapia somática, de llevarlo al cuerpo, sentirlo al cuerpo. Una experiencia de 4 dimensiones. Será breve, pero nos va a ayudar a tomar conciencia de lo que hemos estado hablando a lo largo de esta conversación con la voz interna, de esa necesidad de sentir el cuerpo, de respetar el cuerpo, de honrarlo, de sentir cuáles son los límites. Pues vamos a por ello, y como la voz interna, cuando está alineada, se queda en silencio, nos despediremos a terminar la dinámica en silencio. Te invito a cerrar los ojos, colocarte en una posición cómoda, con la espalda recta y las plantas de los pies apoyados sobre el suelo. Te invito a tomar una inhalación profunda y sentir cómo todo tu cuerpo se expande y exhalar como si empañaras un cristal. Y de esta forma activar el nervio vago de tu cuerpo. Y a continuación voy a irte guiando para que sientas y percibas los límites de tu cuerpo. Puedes imaginar la distancia que hay entre la punta de tu nariz y tu oreja derecha.
Siéntela. Respírala. Puedes imaginar la distancia que hay entre la punta de tu nariz y la oreja izquierda. Siéntela. Respírala. Puedes imaginar la distancia que hay entre la punta de tu nariz y tu barbilla. Siéntela. Respírala. Puedes imaginar la distancia que hay entre tu nariz y el centro de tu pecho. Siéntela. Expándela. Puedes imaginar la distancia que hay entre tu garganta y tu coxis. Siéntela. Expándela. Puedes imaginar la distancia que hay entre tu hombro derecho y tu pie izquierdo. Siéntela. Respírala. Puedes imaginar la distancia que hay entre tu coronilla y la planta de tus pies. Siéntela. Expándela. Y ahora te invito a imaginarte un punto de luz del color que más te guste en el centro de tu pecho. Y con cada inhalación se hará más grande y con cada exhalación volverá al tamaño natural. Inhala conmigo. Exhala. Inhala de nuevo y siente cómo esa luz te envuelve. Y exhala. Y con cada inhalación, esa luz se hace más grande. Esa luz te envuelve. Y con cada exhalación te recuerda que esa luz forma parte de ti. Que tú eres esa luz. Y que esa luz siempre está contigo. Y te acompaña siempre. Inhalamos y exhalamos.